El oficial Nathan Cross llevaba 18 años en el Departamento de Policía de Atlanta, pero esos 18 años contaban una historia que sus superiores debieron haber dejado de leer hace tiempo. 22 quejas en 18 años, 19 de ellas relacionadas con detenciones de profesionales negros en zonas acomodadas. Un patrón tan claro que debería haberle costado la carrera hacía una década. Un arquitecto saliendo de su edificio de oficinas en Buckhead, retenido durante 40 minutos. Un pediatra comprando en Virginia Highland, registrado en el aparcamiento. Un profesor universitario paseando a su perro en Morningside, interrogado por robo residencial. Cada queja terminaba de la misma manera. Reentrenamiento obligatorio que Cross asistió, pero nunca aplicó. Una tarde de sábado en Atlanta, sus 2 décadas de ver criminalidad y personas negras exitosas colisionaron con alguien cuyo trabajo diario implicaba procesar delincuentes. Y esa colisión pondría fin finalmente a la carrera de Cross. Costaría a la ciudad $4.200.000 y expondría a un departamento que había tolerado su patrón durante casi 2 décadas. Un hombre negro de unos 50 y tantos años, James Mitchell, estaba en el aparcamiento de Whole Foods cargando bolsas de comestibles reutilizables en el maletero de su BMW, con el teléfono en el bolsillo, completamente absorto en la tarea mundana de organizar sus compras semanales. Ningún delito, ninguna infracción, ningún comportamiento sospechoso, solo un hombre guardando comestibles en su coche una tarde de sábado. Pero el oficial Cross lo vio a través de una lente distorsionada por 18 años de sesgo sin control. No podía procesar que un hombre negro con un coche caro pudiera haberlo comprado legítimamente y no podía imaginar que la persona a la que estaba a punto de confrontar hubiera pasado 15 años procesando exactamente el tipo de detenciones ilegales en las que Cross se especializaba. Antes de continuar, ¿desde dónde nos ve? Si es la primera vez que está aquí, por favor, pulse el botón de suscribirse. Historias como estas necesitan ser contadas y su apoyo nos ayuda a sacar más verdad a la luz. Atlanta, Georgia. Barrio de Virginia Highland. Una zona exclusiva conocida por sus calles arboladas, bungalows históricos, restaurantes de moda y el tipo de supermercados donde los productos orgánicos cuestan más que los pagos mensuales de la mayoría de los coches. El Whole Foods de North Highland Avenue atiende a una clientela diversa pero predominantemente acomodada. Personas que compran quesos especiales y vinos importados que pueden permitirse los precios premium por productos sostenibles y de origen local. Eran las 2:45 de la tarde de un sábado de junio. El aparcamiento estaba concurrido, pero no abarrotado. La multitud de después del almuerzo se mezclaba con personas haciendo recados de fin de semana. La temperatura rondaba los 30 grados centígrados, el calor típico del verano de Atlanta, que hacía que el aire acondicionado de las tiendas pareciera un santuario y cargar comestibles en coches calientes se sintiera como un ejercicio de velocidad. James Mitchell había sido fiscal federal del Distrito Norte de Georgia durante 15 años. 15 años manejando casos que iban desde fraude de cuello blanco hasta violaciones de derechos civiles y corrupción pública. Había procesado a pandilleros y ejecutivos de empresas con igual efectividad. Había argumentado ante el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito. Había formado a fiscales más jóvenes. Su tasa de condenas estaba entre las más altas de la oficina. Sus colegas lo llamaban meticuloso. Sus superiores lo llamaban implacable. Los abogados defensores lo llamaban formidable. James se había graduado de la Universidad de Howard, luego de la Facultad de Derecho de Emory, donde había estado en la revista jurídica. Había trabajado como secretario para un juez federal, trabajó brevemente en un bufete privado y luego se unió a la oficina del fiscal de los Estados Unidos, donde había encontrado su vocación. Creía en el sistema, creía en la justicia, creía que la aplicación de la ley, cuando se hacía correctamente, protegía a las comunidades y defendía los derechos, pero también sabía, tanto por experiencia profesional como por realidad personal, que la aplicación de la ley a menudo se hacía de manera incorrecta.
Había procesado a policías por violaciones de derechos civiles. Había revisado casos en los que la policía había fabricado causa probable. Había visto imágenes de cámaras corporales de detenciones que nunca debieron haber ocurrido. Conocía la ley, conocía sus derechos y sabía que ser fiscal federal no lo hacía inmune a ser perfilado. Esa tarde de sábado, James había ido a Whole Foods para hacer sus compras semanales. Nada inusual, nada emocionante, solo la tarea rutinaria de fin de semana de abastecer su refrigerador. Había aparcado su BMW en un lugar cerca de la entrada, cogido un carrito, pasado 40 minutos dentro seleccionando frutas, verduras, carne, productos de despensa, los comestibles normales que un profesional soltero necesita para la semana. Pagó, cargó las bolsas en su carrito y llevó todo al coche. Abrió el maletero, empezó a transferir las bolsas reutilizables del carrito al área de carga, organizándolas para que nada se moviera durante el trayecto a casa. Su coche era un BMW Serie 5 de 3 años. Bonito pero no ostentoso. Bien mantenido, registrado a su nombre, asegurado, completamente legal. Estaba haciendo exactamente lo que miles de personas hacen en los aparcamientos de los supermercados todos los días, cargando comida en un coche. Nada sospechoso, nada inusual, nada que debiera llamar la atención. Pero el oficial Nathan Cross, con 18 años en el Departamento de Policía de Atlanta y 22 quejas que documentaban su patrón de perfilamiento, vio algo diferente. Cross había estado en el Departamento de Policía de Atlanta desde sus 20 años. Había trabajado en varios puestos a lo largo de los años, pero pasó los últimos 12 años en patrulla en barrios acomodados, Buckhead, Virginia Highland, Morningside, áreas donde el valor de las propiedades era alto y los residentes esperaban una presencia policial visible. Sus superiores lo mantuvieron en estos puestos a pesar de su historial de quejas porque, en sus palabras, era eficaz para mantener bajas las estadísticas de criminalidad. Lo que querían decir era que Cross detenía a mucha gente, interrogaba a mucha gente, comprobaba las identidades de mucha gente y creaba la apariencia de una policía activa independientemente de si se prevenían delitos reales. 22 quejas en 18 años, 19 involucrando a profesionales negros en zonas exclusivas. El patrón era inconfundible. Un hombre con traje, saliendo de un bufete de abogados, lo detuvo, exigió su identificación, sugiriendo que no parecía que perteneciera a ese edificio. El hombre era socio del bufete. Se presentó una queja. Se le exigió que hiciera un curso de formación sobre diversidad. Una mujer comprando en Lenox Mall. Cross la siguió por 3 tiendas y luego la detuvo en el aparcamiento, exigiendo registrar sus bolsos. Era profesora de Spelman, con recibos de todo. Se presentó una queja. Se resolvió con un taller sobre sesgos implícitos. Un hombre corriendo en Piedmont Park. Cross lo detuvo, comprobó su identificación, le preguntó por qué estaba en ese barrio. El hombre vivía a 2 manzanas de distancia en una casa que poseía desde hacía una década. Se presentó una queja. Se desestimó con un seminario de relaciones comunitarias. Cada queja contaba la misma historia. Cross veía a personas negras en contextos acomodados y no podía aceptar su legitimidad. Asumía robo, allanamiento, sospecha, exigía pruebas de pertenencia. Y cuando se presentaban quejas, el departamento respondía con certificados de formación en lugar de disciplina. Asuntos Internos tenía un expediente sobre Cross que debería haber resultado en su cese hace años. Pero Cross tenía aliados en el departamento, superiores que valoraban sus cifras de arrestos, representantes sindicales que lo protegían y un sistema que priorizaba la retención de oficiales sobre la rendición de cuentas. Esa tarde, Cross estaba de patrulla en Virginia Highland cuando la central mencionó una llamada sobre una persona sospechosa en el aparcamiento de Whole Foods. El informante había informado de haber visto a alguien que parecía estar revisando las manijas de los coches. Hombre negro, 50 y tantos años, coche caro. El informante no estaba seguro de si estaba sucediendo algo, pero quería que la policía lo comprobara. Cross
respondió inmediatamente. Esta era su especialidad, la intervención proactiva, detener el delito antes de que ocurriera. Entró en el aparcamiento de Whole Foods y escaneó la descripción. Hombre negro, coche caro. Y allí, cerca de la entrada, un hombre negro cargando cosas en el maletero de un BMW. La mente de Cross hizo el cálculo que siempre hacía. Coche caro, conductor negro, debe ser robado. Debe haber algo mal. No puede ser legítimo. No consideró que el hombre pudiera ser el dueño del coche. No notó las bolsas de Whole Foods que claramente indicaban compras recientes. No observó los movimientos tranquilos y pausados de alguien haciendo una tarea rutinaria. Vio lo que sus prejuicios le habían entrenado a ver, un hombre negro que no pertenecía a ese coche en ese barrio. Cross se colocó con su coche patrulla directamente detrás del BMW, bloqueándolo. ¿Crees que los fiscales y otros profesionales del derecho son perfilados con la misma frecuencia que los demás? Deja tu respuesta abajo. James notó el coche patrulla en su espejo retrovisor antes de oír la voz. Estaba colocando la última bolsa en su maletero cuando vio que las luces se activaban. Su estómago se contrajo. Había procesado suficientes casos para saber exactamente lo que estaba sucediendo. Estaba siendo perfilado en el aparcamiento de Whole Foods. Señor, apártese de ese vehículo. James se enderezó y se giró lentamente con las manos visibles. Este es mi coche, solo estoy cargando mis comestibles. Cross salió de su coche patrulla, con la mano apoyada en su arma de servicio. Recibí una llamada sobre alguien forzando la entrada a coches en este aparcamiento. Usted coincide con la descripción. James sintió que la ira subía, pero mantuvo la voz controlada. ¿Forzando la entrada a coches? ¿Oficial? Acabo de salir de la tienda. Tengo comestibles. Mi recibo está aquí mismo. Señaló una bolsa donde el recibo era visible, grapado en la parte superior. Cualquiera puede conseguir un recibo. ¿De quién es este coche? Es mío. Yo lo poseo. La matrícula está en la guantera. Cross dio un paso más cerca. Mantenga las manos donde pueda verlas. No toque nada. James extendió un poco las manos. La absurdidad de la situación lo golpeó. ¿Cómo se supone que le muestre la matrícula si no puedo alcanzarla? Usted está siendo difícil. Necesito refuerzos aquí. La experiencia profesional de James entró en acción. Sabía lo que estaba pasando, conocía sus derechos y sabía que esta detención era ilegal. Oficial difícil. Soy fiscal federal. Trabajo para la Fiscalía de los Estados Unidos. Estoy cargando comestibles en mi propio coche. No hay ningún delito aquí. No hay causa probable. No hay sospecha razonable. Lo que está haciendo ahora mismo es una detención ilegal. La expresión de Cross no cambió. Si acaso, se endureció. En su experiencia, las personas que afirmaban tener trabajos importantes a menudo mentían, tratando de evitar problemas. Fiscal federal. Claro, he oído eso antes. Lo digo en serio. Mi nombre es James Mitchell. Soy fiscal adjunto de los Estados Unidos. Llevo 15 años procesando casos federales, incluidas violaciones de derechos civiles. Y lo que está haciendo ahora mismo es una violación textual de la Cuarta Enmienda. Si es realmente fiscal federal, demuéstrelo. Mis credenciales están en mi coche, en la consola central. Pero basándome en su instrucción de no tocar nada, no estoy seguro de cómo espera que acceda a ellas. Aquí es donde la experiencia se convierte en responsabilidad. Nathan Cross se había salido con la suya con este comportamiento durante 18 años. 22 quejas no habían resultado en consecuencias significativas. Había sido entrenado por el sistema de que sus instintos eran correctos, de que sus detenciones estaban justificadas, de que las personas que se quejaban solo intentaban evitar la rendición de cuentas. Así que cuando James Mitchell le dijo que era fiscal federal, el cerebro de Cross lo procesó de la misma manera que procesó cada otra explicación que había oído durante 18 años. Una mentira, una excusa, una desviación. Retire lentamente sus credenciales. Cualquier movimiento brusco y esta situación cambiará. James respiró hondo. Esto estaba sucediendo en el aparcamiento de un supermercado a plena luz del día.
Estaba siendo tratado como un criminal por cargar sus propios comestibles en su propio coche. Oficial, voy a alcanzar mi coche ahora. Mis movimientos serán lentos y deliberados. Voy a sacar mis credenciales federales de la consola central. Se giró lentamente, abrió la puerta del lado del conductor, metió la mano en la consola y sacó su estuche de cuero para credenciales. Se giró de nuevo hacia Cross y se lo tendió, abierto, mostrando su placa y su identificación con foto, identificándolo claramente como fiscal adjunto de los Estados Unidos. Cross lo miró. Podría ser falso. James lo miró con incredulidad. ¿Credenciales federales falsas? Oficial, ¿cuál es su nombre? Oficial, Cross. Oficial, Cross. Estas son credenciales oficiales emitidas por el Departamento de Justicia. Tienen características de seguridad, hologramas, mi fotografía, mi número de placa. No son falsas. Y el hecho de que sugiera que lo son, me dice que ya ha decidido que miento. Independientemente de la evidencia que le muestre, solo estoy siendo minucioso. No, usted está perfilando. Vio a un hombre negro con un coche caro y decidió que algo debía estar mal. No vio las bolsas de Whole Foods. No consideró que acabara de terminar de comprar. Supuso criminalidad porque no puede imaginar a un hombre negro poseyendo legítimamente un BMW. Respondía a una llamada sobre ¿qué? Alguien forzando la entrada a coches. Estoy cargando comestibles. Mi coche está registrado a mi nombre. Tengo un recibo de los artículos que compré. Tengo credenciales federales que me identifican como fiscal. ¿Qué cree usted exactamente que estoy haciendo mal? Cross buscó su radio. Central. Necesito un supervisor y otra unidad en Whole Foods North Highland Avenue. Tengo un sujeto que se niega a cooperar. James sacó su propio teléfono. Y estoy llamando a mi oficina porque lo que está haciendo es detención ilegal. Y como fiscal federal, estoy lo suficientemente familiarizado con la ley de derechos civiles como para reconocer cuándo se están violando los míos. En cuestión de minutos, llegó otro coche patrulla, seguido rápidamente por el vehículo de un supervisor. La sargento Denise Harmon salió, una veterana de 26 años que había trabajado con Cross antes y no tenía ilusiones sobre sus métodos. Había leído su expediente de quejas, había recomendado disciplina varias veces y había sido desestimada por superiores que valoraban sus estadísticas de arrestos. Se acercó y vio inmediatamente el problema. Un hombre de pie junto a un BMW cargado con bolsas de comestibles, credenciales federales, sobre el capó del coche donde Cross lo había hecho colocarlas. Ningún signo de actividad criminal. Solo otra especialidad de Nathan Cross. Cross. ¿Qué está pasando aquí? Posible manipulación de vehículo. La historia del sujeto no cuadra. Harmon cogió las credenciales y las examinó cuidadosamente. Credenciales oficiales del Departamento de Justicia. Sello holográfico. Características de seguridad. Fotografía que coincide con el hombre que está frente a ella. Estas son credenciales reales de fiscal federal. Podría haberlas robado. Cross. Estas no son cosas que se roban. Son emitidas a fiscales adjuntos de los Estados Unidos. Se dirigió a James. Señor, soy la sargento Harmon. Lamento esta situación. ¿Puede decirme qué pasó? La voz de James era firme, pero transmitía una frustración innegable. Sargento, soy James Mitchell, fiscal adjunto de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia. Llevo 15 años en la oficina del fiscal de los Estados Unidos. Vine aquí a comprar comestibles, aparqué mi coche, compré, pagué mis artículos y los estaba cargando en mi maletero cuando el oficial Cross se paró detrás de mí, me bloqueó y me acusó de forzar la entrada a coches. Le mostré mi recibo. Le dije que este era mi coche. Le mostré mis credenciales federales. Él calificó todo de falso o sospechoso. Me trató como a un criminal por el acto de guardar comestibles en mi propio vehículo. Harmon miró las bolsas de Whole Foods en el maletero, miró el recibo, miró las credenciales, introdujo las placas del BMW en su terminal móvil, registradas a nombre de James Mitchell en una dirección de Virginia Highland. Todo coincidía. Todo era legítimo. Se dirigió a Cross con ira apenas contenida. Él es fiscal federal.
Este es su coche. Estos son sus comestibles. No hay ningún delito aquí. Nunca lo hubo. La llamada decía: no me importa lo que dijera la llamada. Usted se supone que debe investigar, no asumir. Detuvo a un fiscal federal por cargar comestibles. ¿Entiende lo que acaba de hacer? Una mujer que estaba cargando sus propios comestibles 3 coches más abajo se acercó. Disculpen, oficiales, yo vi todo esto. Ese hombre solo estaba guardando sus comestibles. No estaba haciendo nada malo. ¿Por qué lo detuvieron? Otro testigo, un anciano blanco, se unió. He estado observando. Salió de la tienda con un carrito lleno de bolsas y las guardó en su coche. Eso es todo. ¿Por qué lo están deteniendo? ¿Deberían los oficiales con más de 20 quejas seguir patrullando? Déjenme saber qué piensan. Harmon transmitió por radio para que un capitán respondiera. En menos de 10 minutos llegó el capitán Robert Chin, un veterano de 30 años que había estado presionando por el cese de Cross durante años y había sido bloqueado por la presión sindical y la política administrativa. Escuchó el resumen de Harmon, examinó las credenciales de James él mismo, habló con los testigos y revisó la terminal móvil de Cross para ver que el registro del vehículo coincidía con la identidad de James. Luego se dirigió a Cross con una expresión de finalidad, placa y arma. Se acabó. La cara de Cross se puso blanca. Capitán, estaba respondiendo a una llamada. Detuvo a un fiscal federal por cargar comestibles en su vehículo matriculado. Lo acusó de manipulación de vehículos sin ninguna prueba. Llamó falsas a sus credenciales federales. Ha estado haciendo esto durante 18 años y hoy termina. Su placa y arma, ahora. Se las entregó. Sus manos temblaban. Chin se dirigió a James. Señor Mitchell, en nombre del Departamento de Policía de Atlanta, le pido disculpas. Esto fue completamente inapropiado. El oficial Cross será puesto en licencia administrativa pendiente de investigación, pero entre usted y yo, su carrera ha terminado. Si decide presentar una queja o emprender acciones legales, el departamento cooperará plenamente. James miró a Cross, luego a Chin. Capitán, esta no es la primera vez que me perfilan. Ni siquiera es la primera vez este año, pero es la primera vez que un oficial de policía lo hace mientras yo hacía algo tan mundano como comprar comestibles en mi propio barrio. Yo proceso casos federales. He enviado gente a prisión por violaciones de derechos civiles y el oficial Cross acaba de cometer una delante de testigos y cámaras. Señaló las cámaras de seguridad del aparcamiento. Así que sí, presentaré una queja y sí, emprenderé acciones legales, porque si esto me sucede a mí, un fiscal federal que conoce la ley, imaginen lo que les sucede a las personas que no tienen mis recursos o conocimientos. Para esa tarde, la noticia se estaba extendiendo por la comunidad legal de Atlanta y en las noticias locales. Fiscal federal detenido mientras compraba comestibles. Oficial de Atlanta detiene a un fiscal de los EEUU por cargar comida en su propio coche. Testigos informan de detención ilegal de fiscal federal en el aparcamiento de Whole Foods. La comunidad legal respondió de inmediato. La oficina del fiscal de los Estados Unidos emitió una declaración apoyando a James. La Asociación de Abogados Negros de Georgia condenó el incidente. Abogados defensores que se habían enfrentado a James en los tribunales lo defendieron públicamente. Incluso los jueces ante los que había comparecido expresaron su preocupación. James contrató a un abogado de derechos civiles, aunque apenas lo necesitaba, dada su propia experiencia. La demanda se presentó 6 semanas después, nombrando al oficial Nathan Cross, a sus supervisores, que habían ignorado 22 quejas durante 18 años, y al Departamento de Policía de Atlanta. Las alegaciones eran exhaustivas y condenatorias. Perfilamiento racial y discriminación, detención ilegal, sin sospecha razonable o causa probable, acusación falsa, violación de los derechos de la Cuarta Enmienda, imposición intencional de angustia emocional, indiferencia deliberada del departamento al patrón de detenciones discriminatorias de Cross. La demanda incluía el historial completo de Cross. 22 quejas en 18 años.
19 involucrando a profesionales negros en zonas acomodadas, todas documentadas, todas desestimadas con formación que nunca cambió su comportamiento. Los abogados de la ciudad de Atlanta revisaron el caso. Las imágenes de seguridad del aparcamiento mostraban todo. El agente Nathan Cross, actuando de manera improcedente, interrumpió a James Mitchell mientras éste cargaba sus compras de comestibles. La detención, carente de fundamento legal, desencadenó una confrontación donde Mitchell presentó sus credenciales y registro vehicular, evidenciando su identidad y la propiedad de su automóvil. Múltiples testigos presenciales corroboraron la versión de los hechos, confirmando que el agente Cross no poseía motivos legítimos para efectuar la parada. La ciudad de Atlanta llegó a un acuerdo 2 años después, indemnizando a James Mitchell con $4.200.000, una de las sumas más cuantiosas en la historia de Atlanta por una detención ilegal. El agente Cross fue destituido de su cargo 8 semanas después del incidente. La carta de cese fue exhaustiva, señalando que el agente incurrió en perfilamiento racial contra un fiscal federal que se encontraba realizando actividades legales. Se le acusó de haber detenido al señor Mitchell sin sospecha razonable ni causa probable, desestimando además sus credenciales y documentación legítimas. El informe detallaba un patrón de conducta similar documentado a través de 22 quejas presentadas a lo largo de 18 años. Se argumentó que su continuidad en el empleo representaba un riesgo financiero para la ciudad y una violación de los derechos civiles de los ciudadanos. Su empleo fue dado por terminado de forma inmediata y su nombre fue incluido en el Índice Nacional de Desertificación, poniendo fin a una carrera de 18 años. El sindicato intentó revertir la decisión, pero la ciudad presentó ante el árbitro el expediente de quejas del agente Cross, las grabaciones de seguridad y las credenciales de James Mitchell. Ante la contundencia de las pruebas, el sindicato retiró la apelación. El agente Cross se abstuvo de emitir declaraciones. James Mitchell testificó ante el Consejo de la Ciudad de Atlanta, declarando: «Soy fiscal federal. He dedicado 15 años a defender la ley y buscar justicia. Conozco mis derechos, conozco la Constitución, sé cómo son las detenciones ilegales porque yo las proceso, y el agente Cross me detuvo por meter comestibles en mi coche. 22 quejas en 18 años, 19 de ellas involucrando a profesionales afroamericanos. Eso no es mala suerte. Eso no son errores. Es un patrón. Un patrón que su departamento toleró durante casi 2 décadas porque los supervisores del agente Cross valoraron sus estadísticas de arrestos por encima de los derechos de las personas a las que perfiló. Hizo una pausa y continuó. $4.200.000 es lo que costó finalmente remover a un oficial que debió haber sido despedido hace una década. Pero el dinero no borra la humillación de ser tratado como un criminal en un estacionamiento. No borra la ira de presentar mis credenciales federales y que me dijeran que eran falsas, y no evita que el próximo oficial con 22 quejas haga lo mismo con la próxima víctima. 14 meses después, el Departamento de Policía de Atlanta implementó reformas, investigación automática ante 10 quejas con patrones similares, revisión obligatoria por parte de supervisores de todas las detenciones en zonas acomodadas, requisitos de cámaras corporales para todos los contactos en estacionamientos, capacitación anual en derechos civiles impartida por abogados expertos y rendición de cuentas del personal directivo por los oficiales con patrones documentados. ¿Por qué los departamentos esperan a la 22ª queja en lugar de actuar en la tercera?, preguntó a la audiencia. Comenten sus pensamientos. Esto no se trató de una tarde de sábado. Se trató de un departamento que toleró a Nathan Cross durante 18 años, a pesar de 22 quejas documentadas que mostraban un claro sesgo racial. El patrón era obvio desde la queja número 5. Era innegable en la queja número 10. Pero el Departamento de Policía de Atlanta mantuvo a Cross en patrulla, siguió asignándolo a zonas acomodadas, siguió ignorando las advertencias hasta que finalmente perfiló a alguien con el conocimiento y los recursos para exigir rendición de cuentas.
James Mitchell pagó el precio detenido en un estacionamiento, tratado como un criminal por comprar comestibles, obligado a mostrar credenciales y ver cómo se descartaban como falsas. La carrera de Nathan Cross ha terminado. Eso es consecuencia. La ciudad pagó $4.200.000. Eso es rendición de cuentas. Pero esas medidas llegaron después de 18 años y 22 quejas. 18 años de víctimas que no tenían credenciales federales. 18 años de personas que fueron perfiladas y no tuvieron recurso. La verdadera pregunta es qué cambia ahora. ¿Actuarán los departamentos en la queja número 5 en lugar de esperar la número 22? ¿Reconocerán los patrones después de 3 incidentes similares en lugar de ignorarlos después de 19? ¿Priorizarán la protección de los ciudadanos sobre la protección de los oficiales con sesgos documentados? Porque si no arreglamos el sistema que mantuvo a Nathan Cross patrullando durante 18 años, si no abordamos la cultura que valora las estadísticas de arrestos por encima de los derechos civiles, entonces solo estamos esperando al próximo oficial con 20 quejas. La próxima víctima, el próximo fiscal federal al que detengan por comprar comestibles. Comenten si esto debería ser ley. Cualquier oficial con 5 quejas similares en un plazo de 5 años enfrentará la terminación automática. Sin reentrenamiento, sin segundas oportunidades, remoción inmediata. Y si creen que estas historias importan, si piensan que 18 años de quejas deberían resultar en rendición de cuentas antes del año 19, entonces hagan clic en el botón de suscripción. Estamos exponiendo a oficiales cuyos patrones fueron ignorados durante décadas. Estamos exigiendo mejoras. Estamos luchando por todos los que han sido perfilados, ya sean fiscales o no. Esto no se trata de un solo oficial o un solo fiscal. Se trata de sistemas que protegen a oficiales con 22 quejas y a las víctimas que pagan el precio de esa protección.